queremos conocer cómo han estado viviendo esta crisis social tan profunda que estamos pasando en nuestro país. Marita, tú el otro día nos contaste de tu trabajo que tiene que ver con el yoga y los niños, pero hoy día viene a tu mamá y quiere que nos presentes a tu mamá y que nos cuentes el caso de tu mamá. Puedo anticipar una cosa, ¿eh? Es bien chora tu mamá. Sí. Hay que decirlo en buen chileno, así que muy buena invitada. A ver, ¿qué puedo decir de mi mamá? Que es la mejor mujer que conozco, que es la mejor mamá del mundo y que con mucho orgullo y admiración aprendo de ti todos los días. Y Elena ha tenido una vida difícil. Sí, como la de todos. Ahora miraba a tantas personas con tantas historias y todas difíciles. Hay que escuchar. Marita y Elena, les propongo algo. Recordemos lo que nos contaste el otro día aquí en Mucho Gusto para abrir este tema y después comentamos. Gracias por estar aquí, Elena. Veamos. De nada. Yo conocí a don Pedro allá atrás. Y lo que dijo de los niños para mí también es muy importante. Yo también trabajo con niños y niñas haciendo clases de yoga. Otra cosa, aprender a respirar, mirarnos a los ojos, herramientas blandas, pero que nos pueden ayudar a ser personas más felices. Y que creo que es de las cosas más importantes. O sea, antes de la política somos seres humanos, nacimos, tenemos un cuerpo sano, podemos movernos, podemos respirar. Y eso para mí hoy día es como lo que estoy tratando de inculcar a los niños y niñas y es súper importante. Oye, Marita, y luego pero mis papás, pues sí, claro. ¿Tu que mamá también tiene una pensión de 98.000 pesos? Sí, de 98.000. Sí. ¿Y qué hace uno con 98.000? Nada. Lo que decía don Pedro, mi mamá ahora está en un tratamiento también. Justo creo que ya no estamos en el mes del cáncer, pero bueno, quizás el mes del cáncer de mamá fue en octubre. Sí. Mi mamá está con un tratamiento de cáncer de mama y también tenemos que, yo la acompaño al hospital o ella va, y también el metro del hospital que ella va también fue destruido y mi mamá tenía que ir a buscar sus remedios. Claro. Y uno dice, pucha, no es la forma, porque al final las personas que pagan eso, si mi mamá pudiera ir a una clínica o a otro lado a hacerse su tratamiento o ir en auto, lo haría, po. Si no es por gusto. ¿Y tu papá la ayuda? Claro, mis papás son... Sí, mi papá trabaja, pero es jubilado. Jubilado también. Sí, es jubilado, pero trabaja. un poco la historia con Pedro, porque él tuvo que seguir trabajando. Sí, y yo lo veo cansado. Porque yo tengo 33. A mí me cuesta pensar en mi jubilación. Cuando me preguntaron incluso acá, piensa en tu jubilación, digo, wow, como los seres humanos nos cuesta mirar el futuro. Es como que estuviera en nuestra célula que no puedo mirar más allá. Entonces trato de proyectarlo, pero en realidad se me hace muy difícil. Pero lo puedo proyectar a través de mirar a mis padres o mirar a la gente mayor. ¿Y tú vives con ellos? No, yo vivo en el campo con mi marido. Mis papás viven en Santiago, en Providencia. Y claro, mi papá ha trabajado toda la vida y lo veo ahora como se levanta y se demora muchos minutos en levantarse. Y a mí me da pesar como de... Ellos nos pudieron pagar un colegio hace años atrás. Incluso la universidad, algunos de mis hermanos, yo tuve que salirme de la escuela de teatro en un momento, me iba a salir, después podemos hablar más detalle, una compañera que, Margarita Guzmán, si me estás viendo, ella me pagó la escuela de teatro. Mira. Es muy significativo para mí. Como los amigos también te pueden ayudar, como cuando uno tiene necesidad, y aparecen las redes, y las redes son personas, son corazones, más allá de la política, somos humanos, y eso es lo que yo estoy tratando de hablar, como desde el yoga. Oye, son testimonios de verdad muy bonitos. En particular, me gustaría decir algo, ¿eh? Es muy emocionante para uno como papá cuando un hijo se hace cargo de nuestros dolores. A pesar de que uno como papá no quiere que eso pase, porque uno quiere que los hijos vuelen y sean libres. Yo sé que las pensiones que tú, tu marido reciben no son proporcionales a la época donde uno vive. Pero ¿qué ha significado para ti, Marita, en este proceso para soportar 3 cánceres como los que has vivido tú? ¿Cómo has sentido el apoyo de tu hija en este momento tan difícil? Yo creo que siempre me he levantado de todo lo que la vida me ha puesto, que no ha sido poco, por mis hijos. La Mari y mi otra hija, que ustedes la conocen, la Berni, son todo para mí. Igual que mis hijos hombres, pero son... Mi admiración es tan grande. Mutua. Que yo también hoy día digo, no puedo dar un mal ejemplo. Es que tú todos los días, como cualquier ser humano, tú pones una pata en el suelo cuando tú te despiertas. Me cuesta poner la pata en el suelo porque me duelen atroz las rodillas.
Por el Oye, Elena, pero yo, un poco, ¿cómo se hace la fórmula para haber tenido 3 veces cáncer y enfrentarlo viviendo con una pensión de 101.000 pesos? Bueno, yo vivo con esa pensión, pero mi marido tiene una pensión mejor que la mía. Pero sí, toda una enfermedad difícil, cara. Sí. Perdona, ¿y tiene yo- que trabajar además o no? Tiene que trabajar. Claro, es que ese es el tema. ¿Qué Y, hace tu marido? y como tiene 2 ingresos, tiene que pagar impuestos. Claro. Yo encuentro increíble eso. Ya jubilado sigue pagando impuestos. Sí, mi marido es ingeniero, o sea, O sea, tú eres una persona común y corriente, ¿no? Claro. O sea, por Pero tú eso eres del yo universo de digo, los chilenos que en el fondo necesita Sí. el apoyo de los hijos, del marido, Sí, como lo hacen muchas familias en Chile para poder salir adelante económicamente, porque si económicamente. no, nos da hoy día. Y en este minuto de mi vida, del Estado. Porque yo ya pagué un cáncer, porque lo podía hacer, El primero tenía te tocó ISAPRE, un sistema privado, ¿verdad? pero ya después no. Y yo nunca me imaginé que iba a tener que ir al consultorio. Eso para mí era... no, como que no existía en mi vida, en mi mundo en realidad. Y en la segunda oportunidad, entonces, fui al consultorio, me derivaron demasiado rápido, me atendieron en 20 días, yo ya estaba operada. Y estuve bien. Esta tercera vez para mí fue como un palo. Depende cómo uno tome la vida, se supone que también puede que se gatille o no el cáncer. Y yo estaba haciendo los cambios que yo pensaba correctos en mi vida, ¿En qué sentido, Elena? de vivir un poco más para mí, de hacer cosas que me hagan feliz. Trataba de... y no resultó, y eso realmente me bajoneó. Pero hoy día nuevamente quiero mucho vivir, demasiado. Y mucho yo creo que se lo debo a mis hijas, porque ellas me han mostrado una manera muy sana de vivir. Ellas son personas mucho más evolucionadas que yo. Yo soy como prehistórica, entonces... Y ellas me han mostrado caminos, me han invitado a lo que para ellas ha sido, y sobre todo la María ha empezado en esto, lo que ella siente que la alimenta, que le da energía. Me dice, mamá, ven, a mí me sirve, hagámoslo. Y yo agradezco infinitamente esto, realmente lo agradezco, porque me han metido a un tipo de vida infinitamente más consciente que el que yo tenía antes. Yo hoy día dejé de mirarme el ombligo, levanté la mirada y vi mi alrededor que no tenía nada que ver con mi realidad. Y yo sé, por experiencia propia, que los niños nacen todos idénticos, todos. No existen, cuando uno recibe una guagüita, no es, ay, esta guagüita es pobre, ay, esta guagüita es rica. No, es solo una guagüita. Merece lo mismo que todas las guagüitas. Entonces, yo agradezco que ellas me hayan ayudado a atreverme a hacer otras cosas que he hecho. Eso Hay para una mí es frase la tan- Mari. ha tirado una frase tan bonita porque el cáncer es una enfermedad que está asociada a la muerte. Sí, Eso es lo que uno piensa cuando mis 2 padres murieron de cáncer y uno piensa inmediatamente en eso. sí, Pero hay una frase que me encantó. Yo quiero vivir. sí. Que es una forma de decir me quiero aferrar a la vida. Y porque me imagino que de cierta manera el que esté sentada aquí es porque siente que la vida te dio otra oportunidad. Y eso es muy bonito, porque la vida es una gran oportunidad. Es muchas oportunidades. Yo escuchaba en delante personas que dicen, es que nació en Las Condes, que nació en, qué sé yo, ya. No es eso.
hay que aprovechar la pequeña oportunidad que uno tiene ahora. Oye, Elena, ¿pero qué les pasa a ustedes cuando me imagino que para ti también debe ser un tema muy sensible, para la Marita también, cuando ves que en el ámbito de la salud, si lo llevamos, Sí. es tan distinto el trato en unas comunas que en otras, es tan distinta, son tantas las diferencias. Lo viviste, porque Exacto. también lo vivió desde Entre el sistema privado. entre el sistema privado y el público. Sí. Esta desigualdad que existe hoy día en Chile, de la cual la gente también ahí Sí. la manifestaba en el móvil, Sí. con esa rabia tremenda. Sí, sí. ¿Cómo lo ves tú? A mí también me molesta ir al médico y como son 5 minutitos y ellos son doctores y ¿quién es uno? Nadie. Po. Entonces no te dan respuesta, no tienes tiempo para preguntar. La verdad no es agradable, pero yo estoy agradecida de que el auge exista, porque si no existiera el GES hoy día, yo tendría que esperar a morirme porque yo no podría pagar ¿Sabes qué? ni una cirugía, ni un tratamiento, nada. Fíjate que hoy día en la última noticia viene una nota bien interesante de Benjamín Alvarado, que es un ex golfista chileno, 34 años, y tuvo un infarto. Y se demoró media hora, 20 minutos en llegar a la clínica y haber sido tratado. Sí. ¿Cuánta gente a lo mejor que no tiene esas condiciones trata de llegar y ni siquiera se puede atender? Entonces hablamos un poco de finalmente morir esperando. Y es real. Es real. O sea, porque yo te digo, a mí me detectaron en septiembre y me operaron en abril. Todos esos meses Ajá. uno va cada rato más nerviosa. Entonces, Claro. ¿Sabes qué? Me quedo con una frase que tú acabas de decir, que es muy dolorosa para los que tenemos hijos. Cuando tú dices una guagüita que nace en Las Condes, una guagüita que nace en Maipú, una guagüita que nace con recursos económicos y una guagüita que no, es una guagüita igual. solo eso. Todos nacemos iguales. Sí. Y finalmente tus condiciones de vida te determinan como persona. Eso es lo que no puede suceder. No puede suceder. Y quiero incluirte a ti, Marita, en esta conversación, porque tú justamente trabajas con niños. Y yo trabajo con niños porque mi mamá fue guardadora de la Fundación Chilena de la Adopción 15 años. Como Tuve hermanitos, 18 bebés pasaron por mi casa. 18. Fueron Sí. cuidadoras. Cantidad enorme. Entonces llegaban a los 2, 3 días con el alta médica, a veces de una semana, a veces de 2 semanas. Y yo tenía estos hermanitos y mi mamá se colgaba esta guagüita, hacía ¿Cuánto tiempo? todo. Desde que yo tenía como 14 años, yo creo que fue la No primera sé. vez o un poco más quizá. Entonces, ¿cómo no voy a trabajar con niños? Si tengo ese ejemplo. O sea, cuidar una guaguita recién nacida es no dormir, es papas eternas, chanchito, todo lo que significa. Pero también toda esta energía renovadora que traen las guaguitas y la energía renovadora del servicio. Que yo confío mucho en que es una herramienta para la felicidad. Y ya sé que hoy día hablar de eso a veces como que no está el horno para esos bollos. Pero en mi corazón siempre ha estado ese horno porque fue el de mi casa. Entonces cuando conocí las herramientas del yoga y tuve un poco de más de tiempo, lo primero que pensé fue trabajar con niños y niñas. Porque sé que ahí hay una semilla que se puede plantar y que rápidamente va a germinar. Y también creo que cada acción, cada pensamiento, cada palabra es una semilla que va a brotar sí o sí. Entonces usar las plataformas que uno tiene a su alcance, que puede ser traerse un bebé a la casa o incluso una conversación con un amigo que está muy triste o enojado, eso ya puede marcar una diferencia. Hemos hablado aquí largo y con distintos especialistas de distintos ámbitos de la importancia del amor. Del amor desde los primeros meses, de los primeros años. Tú que trabajas con niños directamente, ¿cómo ves esta crisis social desde esa perspectiva? De la perspectiva de los niños, de qué tan en deuda estamos con ellos. Hay una deuda gigantesca con los niños y niñas. Una deuda de oportunidades, una deuda de que sean escuchados. Tienen sus necesidades. No hay que mirar a los niños como un proyecto de adulto. Ellos son un ser en sí mismos, no están en construcción de otra cosa. Entonces su opinión vale. Debería ser importante hoy día en la mesa de diálogo de la Constitución. Claro. Eso pienso, como que ellos están subordinados políticamente. Y también, por otro lado, pienso que llenarse de ellos y ellas, que también hay que empezar a cambiar el lenguaje al respecto, llena de vitalidad. Porque por Dios que sacan unas ideas insólitas y realmente
vale la pena, siempre vale la pena estar en contacto con niños y niñas. La Elena decía que, viendo un poco lo que eran nuestros móviles ahora con Simón y con la... Sí. Decías que había que trabajar urgente con el Sename. ¿Eh? Es un poco Yo creo que sí. tu postura, ¿cierto? Sí, lo conoce, pero Sí, pues trabajó desde también con Trabajar, niños vulnerables en el fondo. Sí. ¿Y de qué manera hoy día se puede de alguna manera apaciguar esa rabia que sienten tantos chilenos? Yo creo que primero tendrían que entender, pero profundamente, que cuando hablamos han corrido montones en Facebook, quién es el flight, quién es el no sé qué. No, si nosotros pudiéramos realmente entender que los niños, los jóvenes hoy día, muchos de ellos, no podría decir el 100%, tienen rabia, una rabia increíble, tienen razón. Tienen razón. Todos nosotros lo vemos pidiendo en la calle y cerramos la ventana. Muchas veces hemos hecho gestos, hemos tenido actitudes que no las tendríamos con el hijo de nuestra amiga o con nuestro propio hijo o con... No. Les tenemos miedo, lo encontramos cochino, hediondo y nos olvidamos de que no tuvieron más. Claro. O sea, no es que por gusto. Los niños que van a los hogares del Sename son realmente maltratados. No saben lo que es el apego. Ellos no hicieron el apego temprano. Y eso es la base del ser humano. Para tú poder después ser empático con otros, para tú poder tener sentimientos, tienes que tener un buen apego. Es que lo que tú dices es tan importante y lo tenemos que escuchar todos, Sí, independiente de dónde vengamos, exacto. porque es lo único que necesita un niño. Sí, Y lo que ustedes hicieron con ¿Podemos hacer tantas algo? guaguitas, ¿qué podemos hacer, Marita? Podemos hacer algo. Hoy día, mañana mismo yo voy a Puente Alto a una escuela a trabajar con niños desde prekinder a segundo básico en una implementación específica para trabajar emociones de miedo, rabia y tristeza que están en el aire y que les llegan porque su comuna probablemente los ruidos son de otra especie. Y es pequeño, es mínimo. Ayer las chicas de la fundación fueron a Ñuñoa, vamos a ir a Pudahuel, Cerro Navia, hay una agenda grande y es muy pequeño, pero yo sé que hace una diferencia. Yo confío en esa diferencia, Pero no es ciegamente. pequeño. No, Marita, Es no, pequeño yo porque no sé. podríamos darnos más tiempo. No, sí, yo entiendo cuando tú dices quizás, porque parte de esta crisis también tiene que ver con que de alguna forma todos sentimos que no tenemos herramientas. ¿Cómo ayudo? ¿Cómo abordo? Es tan grande. Pero y perdón por la infidencia que voy a contar, Marita, pero yo creo que todos tenemos en la vida un momento como bisagra, el que hace como el antes y el después, cuando algo se dobla. Y en una teleserie que estábamos con la Marita había que tomar la decisión si seguir, alargue, qué se hacía, no sé qué. Y aquí voy a cometer una infidencia, pero que creo que es generosa. Y que la Marita decidió ceder ese espacio y dijo, yo no puedo seguir en esto porque yo tengo una necesidad distinta yo. Yo siento un llamado que es distinto y tengo que responderlo. Y no tuvimos más información de eso. Y hoy día, el viernes, cuando yo te escuchaba, entendí, pues, y dije, esto era lo que la Marita necesitaba. Y nada, me emociona porque hace una mañana súper emocionante. Escuchar que, a mí me duele mucho escuchar que en Chile la gente tiene miedo a morirse. Si eso es lo que nos pasa. Tenemos miedo de morirnos de una enfermedad catastrófica. Tenemos miedo a la vejez, a estar solos. Esa mamá que va a pedir sacar el servicio militar de su hijo porque acaba de enviudar y no se quiere quedar sola y tiene miedo. También escuchábamos a ese joven en Maipú que gracias a la gratuidad fue a estudiar a la universidad y era capaz de hacer un relato en que encausa su rabia con ideas y dice, tengo la misma rabia que el que agarra el palo y rompe, pero yo tengo otras herramientas. Entonces yo creo que es súper interesante, súper importante escucharnos y entender que todos, en gran medida y en pequeña medida, todos tenemos una herramienta para hacer el cambio. Todos, en lo que sea. Desde que si eres el único en tu edificio que tiene el auto más grande, lleva a tus vecinos. Sí,
de lo que sea uno puede hacer un cambio. Sí, yo creo que ahí también hay que aceptar la diferencia. Hay un abanico gigante de cosas que uno puede hacer. También somos personas distintas. Yo no podría, sinceramente, salir a la calle y tirar una piedra por la persona que soy. No podría. Asumo que esta es mi vereda, es una vereda pacífica 100%, pero también comprendo que el mayor potencial de acción y de impacto positivo en la sociedad está en ver mi esencia y en destinar toda mi energía a eso. Y estoy confiando que eso trae la prosperidad interna, no externa, porque nadie en el colegio nos enseña que es más importante ser feliz que el éxito material. Yo trato de explicarlo en las clases de yoga a los niños y niñas. Y desde acá se proyecta el resto, del fondo. Lo mismo con la belleza. Parte en el corazón y luego uno la puede irradiar. ¿Cómo llegaste a ese camino, a ese descubrimiento que me imagino que no fue una cuestión que te llegó por iluminación? No, muy lejos de la iluminación. Pero sí comprendo que para aprender un instrumento uno necesita un método, un profesor y horas de práctica. Para ser feliz también necesitamos una disciplina. Y esa tiene que ser alimentada diariamente. Y tal vez nadie nos explicó eso en las escuelas o en los colegios. Yo lo aprendí en mi casa. De alguna u otra forma me llegó, porque mi mamá gastaba tiempo, energía y recursos en estos bebecitos, y lo que ganábamos no se puede medir porque no se mide con dinero. Valores. Exacto. Y no se mide con dinero, pero te genera como un bienestar interno, una dicha. Y la dicha que no está sujeta a la experiencia material, es una dicha interna. Pero te das cuenta lo distinto que es para un niño crecer con amor a crecer sin amor. Por eso digo y eso es un poco es tan determinante. Es tan determinante, y por eso digo que no es herramientas del yoga. O sea, eso sí, claro, yo puedo ir a enseñarles unas respiraciones, que no sé qué, o encuadrarlo en esta plataforma, en este discurso del yoga, pero al final es entregar amor. Y eso lo tenemos todos. Oye, Marita. Todas, independiente de la comuna, independiente de las pensiones. Todos tenemos la capacidad de amar y tenemos que descubrir ese potencial infinito y empezar a colaborar. Creo que hay que reemplazar el paradigma de competitividad por el de colaboración. Creo que es la única forma de evolucionar. Estos niños de Puente Alto, tú que los has podido también conocer y todo. Hasta ahora he trabajado solo en Quilicura. Bueno, o Quilicura. Sí. Son comunas que se han visto también donde vemos hartos niños. ¿Cómo los podrías describir? ¿Son niños que tú los ves como en este baile de los que sobran, como invisibilizados? Imagínate que los niños con los que yo trabajo, niños y niñas, son de Haití en su mayoría. Y la primera clase que tuvimos de vuelta de todo este movimiento, que las clases que hubo paro, que no sé qué, pucha, ya, por fin nos encontramos, sus problemas seguían estando en Haití. Porque sus papás iban a perder el trabajo y no iban a poder mandar plata a Haití. Entonces, ¿cómo? Perdón. No son niños solo de Chile. Es el planeta el que necesita amor. Y mañana me voy a encontrar con otros niños y niñas en Puente Alto. Y sé que ayer las chiquillas que fueron de voluntarias lo pasaron súper bien, y los niños y niñas lo pasaron súper bien y agradecieron ese contacto. Más allá de la marca que nos regaló los lápices y las tijeras para hacer la activación, o la marca que nos regaló una plantita, un almácigo. Bacán, gracias por aportar. Pero el amor no tiene una forma. Y es ilimitado y es realmente sanador. Yo confío en que esa hora y media, esa hora que yo esté con esos niños y niñas, hace una diferencia. Y eso lo podemos hacer todos, no necesitamos más. No. Es destinar tiempo a esta disciplina diaria de ser feliz. Y es de ida y vuelta. Es de ida y vuelta. ¿Y qué te pasa con esos niños que sienten que sobran? Que la sociedad los desplaza. Hay que abrazarlos. Antes de la rabia, creo que la primera contención es un abrazo. Un abrazo que dure más minutos que el que estamos acostumbrados. Creo que hay que confiar en el poder del contacto físico primero y después dejar que la gente hable, que grite si necesita y mirar la rabia que hay ahí y abrazarla. Estoy segura que eso puede transformar las cosas. Hoy día pensaba en sus periodistas que están afuera, abrazar todas esas personas y abrazar la rabia que tienen y entenderla, pero abrazarla, porque yo confío en que el amor puede sanar. Y también confío en que la rabia moviliza, pero enferma. ¿Sabes lo que yo pensaba? A mí me emocionan estos temas porque como soy papá y tengo niños chicos. Y anoche el mío se me hizo pipí en la cama. Bueno. En su cama, y empezó a llamar. Entonces lo fuimos a buscar y lo llevamos a la cama nosotros. Y ahí se quedó dormido feliz. Entonces me puse a pensar, ¿qué pasa cuando estos niños hoy día, muchos de ellos se hacen pipí en la cama y no tienen a nadie que los vaya a buscar o los apapache?
Que al final eso es, ¿cachai? Como, ¿quién los apapacha? A lo mejor lloran en silencio y nadie les va a hacer cariño. Bueno, la implementación que estamos haciendo es justo eso, es confeccionar un kit a pesar, que es un muñequito chiquitito a raíz de un cuento que se llama Ramón Preocupón, y que los niños le cuentan todos sus miedos y problemas antes de dormir. Entonces este muñequito lo meten bajo su almohada y el muñequito trabaja por ellos. Ya no tienen que preocuparse, pueden dormir en paz. Qué lindo eso. Es una implementación de 1 hora y media y confío que algo sucede. Incluso yo hice uno para después mostrarle a los niños cómo podemos hacer y todo. Y yo lo he usado. Así que más allá de que es solo un objeto, ese objeto puede significar. También confío en el poder de la intención que uno le da a las cosas. Y también entre las cosas que hemos hablado, como de qué cosas van a suceder con niños y niñas en este periodo de crisis, aquí hay que estar alerta y todo. Obviamente hacerse pipí es de las primeras cosas que sucede, porque el miedo se manifiesta en ellos de esa forma. Insomnio, otro tipo de preocupación. Entonces también llevamos como una carpeta para que las profesoras lo lleven a sus papás y puedan decir, mira, esto es normal que suceda, trastornos de sueño, trastornos de alimentación, dolor de guatita, un montón de otras cosas. Somatizar lo que está pasando. Exacto. ¿Tú crees que también es? Exacto. Es que esa es la forma de... Mira, frente a la presión, expresión. O sea, va a haber presión. Hay presión por todos lados. Hay que sacarla de alguna forma. El arte puede funcionar, bailar puede funcionar, abrazarse puede funcionar, pero es necesario, sí, es necesario que también haya dentro de las casas un espacio de expresión. ¿Y qué sentimientos te embargan cuando ves lo que está pasando? Que ya llevamos un mes, ¿cierto? Con esta crisis social, donde se ha paralizado prácticamente todo. ¿Qué te pasa a ti como persona con eso? Hay cosas que me duelen porque la rabia me cuesta procesarla. Me cuesta empatizar, y creo que la compasión hay que tenerla en todo orden de cosas y aceptar todas las visiones y hacer ese trabajo como de englobar y aceptar que somos un abanico grande y distinto y que cada uno tiene su forma, es lo primero. Por otro lado, tengo una escuela, mi marido, de yoga en Providencia, Metro Salvador, y pucha, estamos con calculadora viendo si podemos seguir. Que también me daría pena cerrar la escuela porque es un espacio que refugia a personas. ¿Dónde queda específicamente? En la calle Huelén. Ah, perfecto, ya. Muy cerca del Yoga Puente Mandiram, Arzobispo. sí. Entonces, claro que también veo cuando la gente dice, pucha, no hemos podido trabajar y todo. Yo siento lo que es eso, pues si hemos tenido que cerrar la escuela consistentemente temprano, nadie se ha inscrito en un plan de yoga. No es una necesidad como de primera necesidad en el fondo. Así que también veo como, chuta, y si pasara, ¿cómo seguir llegando a la gente? Bueno, se nos ocurrieron otras formas. Hay que confiar. Y no, también confío en que esta es mi vereda, estas son las herramientas que poseo. Y las voy a poner al servicio de la evolución. Y eso pasa por la movilización, pero también pasa por que yo no voy a entrar en la rabia. Porque la ola de la rabia está grande, grande, grande y tiene una corriente fuertísima. Hay que estar bien consciente para no dejarse llevar por esa resaca y que no te tire, porque la verdad es que es moviliza, pero también inhabilita, es ciega la rabia. El amor es mucho más lúcido que la rabia. ¿Y cuál es tu sensación con el futuro? ¿Te da susto, te da miedo? No, yo creo que esperanza? Tengo esperanza. Creo que tenemos una oportunidad de cambiar los paradigmas. Hoy día mismo estamos viendo cómo colaborar quizás con otra escuela de yoga o con el restaurante al frente, cómo podríamos hacerlo. Yo creo que eso está pasando en todos los pequeños grupos. La gente se está conociendo. Colectivo. Es que tiene que ser colectivo. Tiene que ser y hay que dejar de compararse y competir y hay que empezar a trabajar juntas. ¿Y qué le pasa a la Elena cuando escucha a su hija? La admiro mucho, la encuentro grande, grande. Me gusta su fuerza. Me gusta cómo realmente pone el corazón en lo que hace y tiene un corazón grande, fuerte. Así que me encanta oírla. Su entusiasmo, su no asustarse con las cosas, sino dice, bueno, habrá que cambiar, le echamos para adelante. O sea, me gusta verla. ¿Qué sentimientos tienes tú, Elena, en este momento? De Chile, de lo que está pasando. Yo siento distintos sentimientos. Por una parte siento mucha desilusión. Yo nací en otro Chile. En que no era corrupto, no... Daba lo mismo, como qué presidente hubiera, porque todo iba a estar bien igual, o sea. Pero... y me desilusiona hoy día el que no todavía
después de un mes no seamos capaces de escuchar, pero de escuchar realmente lo que se está diciendo. Y no hablo de las personas que hacen el vandalismo, no, ni tampoco a veces de los que hacen la marcha pacífica y con alegría y baile, no, hablo de nosotros, todas las personas. Nos cuesta oír al otro y ponernos en los pies del otro y decir, pucha, le duele, y entender por qué le duele, aunque en mi realidad no sea esa. Aunque a mí no me duela, a mí me da lo mismo. Yo, es cierto, tenía otra vida y ahora tengo esta. Pero es buena mi vida, es súper buena. La Mari dice, fui al antroposófico, me preguntó, ¿y tu vida? Y le dije, yo llevo casada con el mismo hombre 42 años, por fin encontramos una forma de cariñosa de vivir juntos y, pucha, me llevo súper bien con mi marido. ¿Qué más puedo pedir? ¿Qué puedo pedir? Nada. Yo tengo todo. Claro, entonces yo digo, sí, claro, un poco más de plata no me haría mal. No, pero ¿a quién no le gustaría tener una super piscina en su lindo patio? Hay que ser tonto para no querer eso. Pero yo, la persona que trabaja como nana, tendría que ser más tonta que yo si no lo quisiera, po. Entonces veamos, pero realmente veamos desde el fondo que sí es verdad, hay otras realidades. ¿Sabes qué, Elena? La Bego puso un punto, Marita, con respecto a cuando decides dejar la teleserie, Verdades Ocultas. Sí. Por sentir ese llamado, ¿cierto? Sí. ¿Sentiste que eso fue como tirarte al precipicio? No. ¿O estabas muy segura de lo que iba a ser un salto al vacío? Ni siquiera sabía lo que iba a hacer, solo sentía que ya había tenido suficientes cosas y la prosperidad resuelta hasta cierto punto y que tenía necesidad como de ensamblar varias partes de mí. Y la actuación, la emocionalidad, claramente soy un ser emocional, pero el yoga por un lado estaba, la actuación estaba por otro. Yo dije, hay algo que tengo que empezar como a juntar para que tome fuerza. Y ahí fue que decidí salir de la teleserie y empecé a articular las clases de quilicura. Y partimos siendo 3 mujeres, mi suegra, mi amiga Pame y yo. Y hoy día tenemos un grupo de 50 voluntarias. Y también quiero decir que entre tantas olas de rabia, así como en Instagram y todo, yo hice un llamado abierto a quienes quisieran trabajar con niñas y niños en esta implementación específica, que no necesita haberse capacitado en yoga ni nada. Y aparecieron 50 personas. En la escuela de yoga Mandiram en Providencia, y afuera se escuchaba onda, ¡guau!, como una guerra, y adentro estábamos 50 mujeres y un hombre, sentadas hablando de amor, de lo que tenemos que hacer, de cómo podemos hacerlo, de qué pasa si un niño o niña me pasa esto, contener, no sé qué, capacitarnos, estar juntas, vamos a ir de a 3, tranquila. Oye, yo lo encontré extraordinario. O sea, hablando de tanta rabia que hay en el aire, también está apareciendo otra cosa. Y hay que observarla, y está súper bonito de observarla y empoderar esa cuestión. Entonces también hoy día digo, qué bueno contar con un equipo más grande, porque solo uno no puede hacer nada, pues necesita de otras personas. ¿Qué tú dices? Yo, de verdad que a mí me impacta, porque los que trabajamos en la televisión y a veces estamos metidos con los años en el sistema, cuesta dejar el sistema, cuesta romper con el sistema. Sobre todo cuando tenemos que decirlo, recibimos un buen sueldo. ¿Quién es capaz de decir yo voy a romper con el sistema porque voy a ir a trabajar por los demás? Cualquiera. Yo creo que la comodidad siempre es un estado que te fija en una posición de la cual después te cuesta mucho salir. Claro. Y también te va nublando la realidad porque te mueve en un círculo muy pequeño. Sí. Por eso creo que la Marita se atrevió a cruzar un charco y bueno, en realidad yo creo que venía en su naturaleza. Y en el fondo, claro, en ese riesgo, porque había un riesgo, tú también tenías la convicción de que era el llamado a tu alma. Y por lo tanto, imposible estar después insatisfecho con cumplir el llamado de tu fuerza interior. Sí, porque también comprendo que la felicidad no está en la prosperidad material, está en la prosperidad de la dicha. Y esa no tiene un precio. Y a esa todos podemos acceder. Solo que hay que encontrar qué partes de nosotros habría que empezar a ensamblar.
¿Y cuánto tiempo podemos dedicar a eso? Quizás podemos partir con algo pequeño, pero va a agarrar fuerza. Yo creo que en este periodo de movimiento es cuando estas cosas pueden empezar a agarrar fuerza. Que confiar.